Hola, soy el Dr. Güeto, al cuidado de tu salud cardiovascular, y el día de hoy trataremos de hacer una pequeña clase sobre generalidades de el estado hemodinámico y monitoreo hemodinámico. Ojalá se logre de manera correcta y que sea de su total utilidad. Bien, entonces ya habíamos hablado más o menos entonces que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y que podríamos a su vez, de manera basada en la fisiología, determinar que ese volumen sistólico iba a depender de la precarga, de la calidad contráctil del miocardio y de la poscarga, ¿cierto? Y que cuando hablamos de monitoreo hemodinámico tenemos una serie de variables que nos pueden hablar de la precarga, como es la PVC, que es presión venosa central, el diámetro de la vena cava inferior, ¿cierto? Que ambos nos hablarían sobre si hay requerimiento de líquido o no, pero que estos serían unas variables estáticas, y que estas variables estáticas son aquellas que son unos valores fijos o constantes, ¿cierto? Que solamente mediría de pronto en el caso de la precarga si mi paciente está con un nivel de líquido bajo o no, y que hay unas otras variables como la variabilidad del volumen sistólico, como variabilidad de la presión de pulso, que me hablarían sobre la respuesta a ese líquido, si va a ser positiva o negativa, ¿cierto? Si va a ser positiva o negativa, y que con estas variables yo evaluaría este tema de la precarga. Con relación a la calidad contráctil, vamos a utilizar el gasto cardíaco, y les decía yo anteriormente que el gasto cardíaco vamos a tratarlo por ecografía, la evaluación por ecografía. Después detallamos ese proceso allá en la sala con los pacientes. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección per se acá va a perder valor, ¿cierto? Va a perder un poco de valor porque necesitamos algo que nos hable más hacia la funcionalidad, y la fracción de eyección, volumen como tal, tiene muchos puntos en contra en este contexto. Y podríamos hablar también de un Doppler tisular sobre el miocardio para ver la característica o los valores de la onda S, ya sea septal o lateral. Vamos a tener un punto de corte positivo o de calidad contráctil conservada mayor de 9. Y con relación a la poscarga, vamos a tener variables de evaluación que son la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. ¿Pudieron corroborar ustedes ahí de lo que vimos en la sala la fórmula de la resistencia vascular sistémica? Habíamos dicho tensión arterial media menos presión de aurícula derecha, ¿cierto? Por es 79.99 algo, lo redondeamos a 80, dividido gasto cardíaco, ¿cierto? Y que es la que vamos a utilizar, ¿no? Hablamos entonces de los conceptos de precarga, que precarga es la tensión parietal durante el fin de diástole, y que poscarga es la tensión parietal durante todo el ciclo sistólico. ¿Por qué es importante
estos conceptos? Porque la poscarga, o sea, la tensión parietal es directamente proporcional al grado de trabajo miocárdico, y esto es igual a consumo de O2, que en un estado de choque va a haber una deprivación de eso, de ese aporte de oxígeno sobre ese músculo que está trabajando de más y que está consumiendo, y eso entraría en un círculo vicioso que deterioraría más la función de bomba. Y la precarga, el concepto de precarga es importante precisamente porque la precarga, y nosotros la vamos a tomar como el retorno venoso, esto es igual, o va a depender, más bien, vamos a cambiar el igual por va a depender de la diferencia entre la presión sistémica media y llenado menos la presión de aurícula derecha. O sea, que en la medida que estas presiones por alteración de la fuerza contráctil, ¿cierto?, o cambios en la poscarga, que haga que haya un aumento de una sobrecarga de volumen, y después que se transforme en una sobrecarga de presión, mientras más altas sean estas presiones en la aurícula derecha, va a costar que haya un gradiente de presión para que se genere ese retorno venoso, que lo que va a traducir es una precarga alterada, y por eso hay que evaluar el déficit de líquido que tenga mi paciente y realmente la respuesta a una fluidoterapia para una conducta adecuada. ¿Ok? Entonces vamos a redondear estas variables con las que contamos en nuestra unidad de cuidados intensivos para hacer un monitoreo hemodinámico guiado por ecografía en gasto cardíaco para evaluar la función de bomba cardíaca, ¿cierto? Variabilidad de volumen sistólico, y aquí vamos a colocar aquí por BTI, ¿cierto? Y aquí también por BTI. La variabilidad de volumen sistólico para ver el volumen, cómo está, si está disminuido y si hay respuesta a ese volumen. ¿Listo? Y como última variable, la resistencia vascular sistémica como valor calculado a partir de la estimación por ecografía de la presión de aurícula derecha, ¿cierto? Y la presión arterial media constante dividido por el gasto cardíaco. Entonces esto lo vamos a colocar aquí. Poscarga por fórmula. ¿Listo? Entonces, ahora, una vez que terminamos esto, vamos a pasar a ubicarnos en un mapa. ¿Les parece? Va a buscar usted cuál es el valor normal del gasto cardíaco. Trini va a buscar el valor normal del gasto cardíaco. Y Lola va a buscar los valores normales de la PVC. Entonces aquí tengo gasto cardíaco. Y aquí tengo PVC o diámetro de vena cava inferior. El valor normal del diámetro de la vena cava inferior dice en adulto posición supina de 1.5 a 2.5 centímetros y de pie de 1 a 2 centímetros. $8 a 12 PVC y vena cava inferior 20, ¿cierto? Nos vamos a quedar con esos valores. ¿Listo? Y gasto cardíaco, Lola, ¿cuáles son los valores normales del gasto cardíaco? Gasto cardíaco en reposo dice 4 a 8 litros por minuto. Uh-huh. 4
4,08 litros por minuto en reposo. 4 litros. Vamos a quedar aquí. ¿Listo? O sea que todo lo que esté acá arriba es ok y lo que esté abajo es negativo. Muy bien, imagínate tú un paciente que está en esta zona, o sea, donde tengo una discreta disminución del gasto cardíaco, pero me encuentro con una sobrecarga de volumen. ¿Ok? Tengo una sobrecarga de volumen, pero realmente tengo un valor discreto con relación a la caída del gasto cardíaco. Di tú que me encuentro en esta zona, en este cuadrante. Me encuentro en este cuadrante. Estoy nadando en este cuadrante. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene un gasto cardíaco de 3 y tiene un diámetro de vena cava inferior que está mayor de 20 y tú que tiene 22, y esta línea nos está representando la resistencia vascular sistémica, y es un paciente que tiene una resistencia vascular sistémica normal o discretamente aumentada. Este cuadrante que estamos viendo aquí corresponde a un síndrome de bajo gasto. Hemodinámicamente tengo una caída discreta del gasto cardíaco cuando es marcado, y que cuando yo voy a ver las constantes de la respuesta de flujo, mi paciente tiene un gasto urinario dentro de todo ligeramente disminuido, no está chocado, el nivel de lactato está un poquito alto, se acerca al 2 pero no supera el 2.2, entonces este paciente tiene un síndrome de bajo gasto cardíaco. Pero ¿qué sucede cuando ya empieza a acentuarse la caída de ese gasto cardíaco? Se está ubicando de este lado, ¿no? Entonces un paciente que tenga un gasto cardíaco menor de 3, o sea que tengo menor o igual a 2, ya es significativamente bajo, que puede estar en una fase de congestión o no, o sea, puede tener una fase congestiva, puede tener de una vena cava inferior de 20 o más, vena cava inferior, diámetro de vena cava inferior de 20 o más, ¿cierto? Pero ya las resistencias periféricas son normales o disminuidas moderadamente. Estamos hablando de aquí, vamos a especificar que la resistencia vascular sistémica. Resistencia vascular sistémica. Vamos a tenerlo normal o moderadamente disminuida. Aquí ya estoy hablando entonces de ¿qué? De un shock cardiogénico. Muy bien, un shock más cardiogénico. Y se comportaría más como el tipo C, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar ahí sí voy a encontrar un lactato mayor de 2.2, voy a encontrar oliguria, voy a encontrar esas manifestaciones clínicas del shock. Perfecto. Ahora nos vamos hacia este otro lado. Y me encuentro que tengo una volemia disminuida, ¿cierto? Tengo una volemia disminuida y que puedo tener un gasto cardíaco normal o ligeramente disminuido, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo, y vamos al gasto cardíaco. Puede estar normal o discretamente disminuido. Voy a mi precarga o a mi volemia, ¿cierto? Mi diámetro de vena cava inferior va a estar disminuida. Puede estar el límite superior de la normalidad a moderadamente disminuido, ¿cierto? Y la resistencia vascular sistémica está debajo de la línea, entonces estaría una resistencia vascular sistémica marcadamente disminuida. ¿Qué shock estoy viendo aquí? Aquí tenemos un shock. ¿Quién me dice más
No. Muy bien. Sí. Distributivo, que sería el séptico, el neurogénico, etcétera. Pero sería un shock distributivo. ¿Por qué? Porque tengo dilatación del sistema. Sí, sí. Esta hipovolemia puede ser relativa, por eso puede estar normal o disminuida, y el gasto cardíaco puede estar normal o ligeramente disminuida por la compensación. Ahora, el hipovolémico, si mira hacia dónde voy a estar prácticamente nada de volumen, diámetro de vena cava inferior estaría marcadamente disminuido, estarían con unas resistencias oculares sistémicas inicialmente normales o discretamente aumentadas por compensación, y un gasto cardíaco normal o ligeramente disminuido. Obvio, esto en el tiempo que va a cambiar. ¿Listo? Esto en el tiempo va a cambiar. Aquí tenemos este cuadrante. Este cuadrante sería el paciente normal o hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Porque tiene un gasto cardíaco en una buena zona de 4 más, el volumen está dentro del rango de normalidad, ¿cierto? Y las resistencias están neutras. Entonces esto nos diría, este es el paciente estable, paciente hemodinámicamente estable. ¿Listo? Entonces aquí podemos identificar de manera rápida un síndrome de bajo gasto. Yo me voy a apoyar aquí de la analítica, y la analítica es el lactato, ¿cierto? Saturación venosa de O2 y delta de CO2. Que lo vamos a analizar en otro momento, cada uno de esos valores, aplicación y todo. Pero lo que quiero que puedan ahora ver o identificar es con las constantes que tenemos para evaluar cómo nos podemos ubicar nosotros en si tenemos un síndrome de bajo gasto o si realmente es un shock cardiogénico o es un shock distributivo. Edison, ¿pueden presentarse combinaciones? Sí, porque si tú ves la teoría de compensación del shock, los tres sustratos fisiopatológicos del shock son siempre los mismos: cardiogénico, distributivo e hipovolémico. O sea que si yo tengo un paciente con un shock cardiogénico, él me va a compensar rápidamente aumentando la resistencia vascular sistémica, y de manera indirecta me va a compensar con la retención hídrica, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que tiene un shock hipovolémico, me va a compensar directamente con una respuesta vasopresora, y de manera indirecta me va a aumentar la frecuencia cardíaca y la calidad contráctil e inotropismo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué sucede? Que estas medidas compensadoras son rápidamente fatigables o agotables. Entonces, si yo tengo un shock que es inicialmente cardiogénico, un shock cardiogénico que es rápidamente o se le da un rápidamente progresivo o que no tiene la gestión adecuada, va a terminar siendo un componente mixto. Voy a tener un shock cardiogénico con una dilatación del sistema porque se agota. Y si yo tengo un shock que es puramente distributivo, que me compensa inicialmente con aumento de la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca, me va a desencadenar en que ese corazón se va a agotar y me va a asociar una falla de bomba y me va a asociar una cardiopatía con un shock cardiogénico asociado. Y lo mismo es distributivo. ¿Listo? Una vez que se fatigan, esos fenómenos compensadores van a pasar a ser parte del problema. Esto tiene una fisiopatología detrás de esto que no lo vamos a tocar ahora. Ahora lo que queremos es entender cuáles son el comportamiento hemodinámico de los tres tipos de shock principal y que ellos pueden interactuar entre ellos y pueden asociarse.
que no solo son aislados, pueden asociarse. ¿Listo? Entonces ahorita a la sala vamos a ir y vamos a ver uno. ¿Listo? Sí. Vamos a ver un paciente con shock, le vamos a hacer monitoreo hemodinámico y vamos a poner en práctica esto. ¿Les quedó? Es todo por hoy y espero que les sea de total utilidad. Estos fueron conceptos básicos sobre monitoreo hemodinámico. Chao, hasta la próxima.